Mi hermano, Dios les bendiga a todos. Es un placer para mí estar aquí, que el Señor me brinda, ¿no? Para estar aquí, compartir la palabra con ustedes. Y bueno, y la confianza que el pastor Corry me brinda y me da para estar aquí delante de ustedes. Una de las cosas que le pido a Dios es que, así como Dios permitió que el corazón de Lidia se abriera para estar atenta a la palabra del apóstol Pablo, así le pido a Dios en este momento que abra nuestros corazones para estar atentos a su bendita y santa palabra. Ahí mismo, mis hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 10, pero antes de adentrarnos a nuestro pasaje de estudio, es necesario, mis hermanos, que yo les dé una breve introducción acerca de este libro para que usted pueda tener una mejor comprensión de lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy a través de esta maravillosa epístola. Amén. Así que le pido un poco de paciencia, que me tenga paciencia para poder entender nuestro pasaje de estudio el día de hoy. No se me apresure, yo ahorita le voy a decir cuál es el versículo. Pero mis hermanos, a manera de introducción les puedo decir que estudiando el libro de Hebreos, quedé muy sorprendido. Quedé sorprendido porque la situación en la que se encontraban estos judíos cristianos hebreos de esta época era una situación muy terrible, hermano. Estos judíos a la cual la carta va dirigida a esta audiencia original, ellos estaban pasando, mi hermano, por una fuerte persecución. Ellos estaban enfrentando una persecución terrible. Ser conocido como judío en ese tiempo no representaba ningún peligro, pero ser considerado como un cristiano, como un seguidor de Jesús, era potencialmente peligroso, de vida o muerte. De manera que estos cristianos se estaban alejando de la fe en un intento de escapar de aquella persecución. Estaban abandonando la fe en un momento para ellos poder conservar su vida, no solamente la de ellos, sino la de sus seres queridos, sus hijos, también conservar sus trabajos, conservar sus negocios, el sostén, mi hermano, el sostén con el cual ellos se mantenían y mantenían a la familia. Entonces ellos estaban por esta persecución, se estaban alejando de la fe. Estaban cediendo, mis hermanos, estaban cediendo a la tentación de volverse al judaísmo y practicar nuevamente el ritualismo y ceremonialismo que demandaba la ley. Por lo tanto, Hebreos lanza una fuerte advertencia a estos hermanos judíos, les dice que no se vuelvan atrás. Estaban siendo tentados de volver atrás al ritualismo del Antiguo Testamento y Hebreos los exhorta y les dice: hermanos, hay un nuevo camino, un camino que da vida, un camino mejor. Y ese camino es a través de la fe en Jesús. Por esto, mis hermanos, por eso el autor escribe esta carta para señalar a estos judíos, la audiencia original, que querían volverse a aquellas prácticas, y trata de señalar la superioridad de Cristo, que es superior a Moisés, superior a la Torá, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a los sacrificios, superior a todo. Ellos estaban acostumbrados a ver esto, los sacrificios, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Ellos estaban acostumbrados a esto, pero el autor trata de elevar a Jesús por encima de todas estas cosas, y que de cierta manera, aunque Dios había hablado por medio de ellos en un tiempo, ahora Dios ha hablado por medio de su Hijo. El autor compara a Jesús con los ángeles y la Torá. El autor también en el capítulo 3 y 4 compara a Jesús con Moisés y la tierra prometida. Del capítulo 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes y Melquisedec. Del capítulo 8 al capítulo 10 se compara a Jesús con el sacrificio del antiguo pacto. De manera que el autor tiene dos objetivos principales al escribir esta carta a los judíos que se querían alejar. El objetivo principal
habían dos objetivos principales. El primero era elevar a Jesús por encima de cualquier persona o cosa que pudiera existir. Y que ese Jesús es digno de nuestra devoción y confianza. Ese es el objetivo principal de la carta. El segundo objetivo es retar a los lectores, a la audiencia original, a que permanezcan fieles a pesar de la persecución. Y es increíble, mis hermanos, pero esto es lo que se viene hablando en el libro de los Hebreos y esto es lo que se desarrolla en toda la carta a los Hebreos. Es increíble porque cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Y permítanme, mis hermanos, de manera rápida y general, no le voy a pedir que busque conmigo los pasajes porque yo se los voy a decir, ¿ok? Pero quiero decirle esto, en el capítulo 1 y capítulo 2, cuando el autor compara a Jesús con los ángeles y la Torá, en el versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, versículo 2, nos ha hablado por medio del Hijo. De manera que el autor nos está diciendo que Jesús es superior a todas las maneras previas en las que Dios había hablado. En el versículo 3 dice, el autor hace la sorprendente declaración y dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen de la misma naturaleza de Dios. De manera que el autor está usando, le está explicando a los hebreos que querían volverse al Antiguo Testamento, querían volver al ritualismo, al ceremonialismo, le está diciendo que a través de estas dos metáforas que él está usando, hace la identificación más cercana y demostrarles que Jesús y Dios son los mismos. Así que, mis hermanos, Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol. Usted ve el sol y usted ve los rayos de luz en la puerta de su ventana, ¿cierto? Y usted no puede decir que eso no es el sol, pero es que a la vez no es el sol, son los rayos de luz. Pero es que es imposible. ¿Cómo explicamos eso? El autor tenía en mente que no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es lo que se desarrolla en toda la carta. Es lo que el autor trata de decirle a estos hebreos que querían volver a las prácticas del Antiguo Testamento y dejar a ese Jesús que en el capítulo 6 dice que ellos abrazaron a Cristo, fueron iluminados, conocieron de la palabra, gustaron de los dones venideros, pero se estaban alejando. En la primera sección, mis hermanos, el autor compara a Jesús con los ángeles. ¿Por qué con los ángeles? Porque en el capítulo 1 y capítulo 2 habla acerca de los ángeles. Bueno, mis hermanos, para que usted pueda entender esto, es necesario que usted sepa que en la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, que la Torá, la palabra de Dios, ciertamente fue entregada a Moisés, pero por medio de ángeles. De manera que si fue entregada a Moisés en el monte Sinaí por medio de ángeles, ¡wow! Esta palabra tiene que ser obedecida porque fue entregada por ángeles. Pero aquí el autor les está explicando y les está diciendo que Jesús es superior aún a los ángeles. Él está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todas las antiguas maneras en las que Dios había hablado. De manera que aquí podemos ver la primera advertencia. La primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá que fue entregada por ángeles, ¿cuánto más no somos llamados nosotros a obedecer las buenas nuevas de salvación que fue dada nada más y nada menos que por su Hijo? Y es lo que el autor les está explicando a estos hebreos que querían abandonar la fe. Mis hermanos, el capítulo 3 y capítulo 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior aún a Moisés. Para ellos, la audiencia original, los judíos, querían volver a las prácticas del sacerdocio. Y ellos veían a Moisés como un gran líder. Ciertamente Moisés fue el líder del pueblo de Israel. Y ciertamente Moisés construyó el tabernáculo donde descendía el Señor.
Pero el autor en el capítulo 3 y capítulo 4 también les dice que Jesús es el líder del pueblo de Dios. Jesús también es el líder del pueblo de Dios. Pero en Jesús no vemos el constructor de unas campañas, de unas tiendas de campaña. En Jesús vemos el constructor de toda la creación. Luego el autor les habla a estos judíos, hebreos, la audiencia original, y les dice que así como los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron la oportunidad de entrar en el reposo, en la tierra prometida, ellos estaban familiarizados con esta historia. Por eso el autor les explica el ejemplo del pueblo de Israel cuando se rebeló contra Moisés y no entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto toda esa generación habiendo oído la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, el autor declara, mis hermanos, y aquí podemos ver la segunda advertencia. Si Jesús es mayor a Moisés, ¿cuántos mayores no serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? De manera que los judíos, al alejarse de la fe, se están rebelando contra Jesús, contra Dios, se están rebelando. Y si aquel pueblo tuvo consecuencias con Moisés, ¿cuánto mayores no serán las consecuencias si nos rebelamos contra el Hijo de Dios? En el capítulo 5 del capítulo 7 se compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. ¿Cuál es el rol de los sacerdotes? Simplemente ser un intermediario entre Dios y el pueblo, ofrecer sacrificios. Pero el autor declara, del capítulo 5 al capítulo 7, el autor declara, señala que los sacrificios, los sacerdotes, ellos mismos eran personas imperfectas. Así que debían ofrecer sacrificios constantemente, no solamente por los pecados del pueblo, sino aún por los de ellos mismos. De manera que el autor les está diciendo y les dice que algo más es necesario. Ese algo más es Jesús, que necesita tanto el pueblo como el sumo sacerdote. Y es lo que le está explicando a esta audiencia original, a estos judíos que se estaban alejando de la fe. Pero aquí, mis hermanos, vemos que Jesús entonces es el sacerdote definitivo. Pero hay un problema. Los judíos se preguntaban, pero es que Jesús no viene del linaje de Aarón. Ciertamente no viene del linaje de Aarón, pero el autor resalta y dice que Jesús era un sacerdote que venía según el orden de Melquisedec. Y estos judíos estaban familiarizados con esa historia de Melquisedec, aquel rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham, todos lo conocemos. Así que el punto del autor de los capítulos 5 al capítulo 7 es que Jesús está eternamente disponible para su pueblo. Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto. Pero aquí vemos la tercera advertencia. Rechazar a Jesús es rechazar la única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Ellos estaban rechazando a Jesús y querían volver al sacerdocio levítico. Y pensando que a través del sacerdocio levítico podían estar reconciliados con Dios. Y el autor le dice, no, rechazar a Jesús es rechazar la única oportunidad de reconciliación con Dios. Pero ahora pasamos a nuestro capítulo del 8 a 10, donde el autor muestra que los sacrificios del antiguo pacto no son suficientes, que el sacrificio de la cruz es perfecto. Fue un sacrificio definitivo superior a todos los demás sacrificios de animales. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todos. Pero aquí vemos la cuarta advertencia. Y les dice, alejarse de Jesús es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. Ellos pensaban que volviendo otra vez, ofreciendo animales, iban a recibir el perdón de Dios. Y el autor le dice, no, no es así, hermano. Rechazar a Jesús está rechazando el verdadero perdón de Dios. Mis hermanos, así que podemos ver cómo el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes. En resumen, podemos ver que en Jesús hemos encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tenemos esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es nuestro eterno sacerdote. Él es el sacrificio
Perfecto. Pero ahora es donde muchos de nosotros estamos familiarizados con el capítulo 11 de los héroes de la fe. Ahora el autor les dice a ellos, ahora ustedes sigan el modelo de fe de todas estas personas que a pesar de las dificultades y persecuciones, muchos cerraron bocas de leones, conquistaron reyes, otros fueron atormentados, pero aún así alcanzaron la vida eterna. Ahora ustedes, hermanos, sigan estos modelos de fe y es donde entramos en el capítulo 11. Pero mis hermanos, ahora sí vayamos a nuestro pasaje, capítulo 10 de Hebreos, versículos 26 al 31. Dice la Biblia, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mis hermanos, ya como les acabo de dar un panorama general, ¿no?, de la carta de los Hebreos, lo que sucedía y cuál era el problema y por qué se escribió este libro, yo he titulado este mensaje el día de hoy, una advertencia a los que desprecian voluntariamente el mensaje de la verdad. Una advertencia a los que desprecian voluntariamente el mensaje de la verdad. Mis hermanos, la relación que tengamos con Cristo es crucial con respecto al destino eterno que cada uno vamos a enfrentar. Cada uno de los que estamos aquí debemos de saber nuestra relación con Cristo, cómo está. Porque esa relación que tú tengas con Cristo, mi hermano, es crucial. Es muy crucial con respecto al destino eterno que un día vamos a enfrentar. Pero uno de los subtemas que se desarrolla aquí en estos versículos que acabamos de leer es acerca de la apostasía. La apostasía, mi hermano. La apostasía, lo que sucederá con los que una vez profesaron fe en Cristo, luego lo menospreciaron y regresaron a una vida apartada de Jesús y sus mandamientos. Y eso es lo que es por eso que el autor, mis hermanos, en esta carta se va dirigiendo a los verdaderos creyentes. Vea el versículo 39. Mira lo que aquí se va dirigiendo a los verdaderos creyentes. Mira lo que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En el capítulo 6, no lo busque, capítulo 6, versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. La forma en cómo se dirige este grupo de creyentes, de verdaderos creyentes. Nosotros no somos los que retrocedemos. Nosotros somos los que vemos más allá. Nosotros somos los que ponemos nuestra vida en la esperanza de la salvación. Pero había unos que estaban abandonando la fe, mis hermanos. Ahora, en otras ocasiones, y algo que me llamó mucho la atención, en otras ocasiones vemos al autor que se dirige a un grupo que parecían ser creyentes de verdad. Usted recuerda lo que dice, quiero recordarle este pasaje que dice en 1 Juan 2:9, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí el autor se va a dirigir a un grupo de creyentes que parecían ser de verdad. Participaban de la iglesia, asistían regularmente a la iglesia, oían la palabra de Dios, aparentemente habían abrazado a Cristo. El autor se dirige a un grupo que está al borde de la apostasía, mi hermano. Y apostasía no es únicamente a los creyentes que tenemos antigüedad y abandonamos todo y nos vamos para el mundo. Aquellos que aún oyendo la palabra pero endurecen su corazón, conocen el mensaje y lo desprecian voluntariamente, están apostatando.
Vea lo que les dice, se dirige a un grupo que está al borde de la apostasía. En el capítulo 2, versículo 1, vaya conmigo rápidamente, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí el autor le está hablando a este grupo que parecía ser creyente de verdad y le está diciendo: hermano, estén atentos a las cosas que han oído, las cosas que has escuchado, que has aprendido, que ustedes han experimentado. Estén atentos a ellas, no sea que te deslices. Le dice a estos hebreos. Ahora, ¿qué significa la palabra deslizar en este versículo del capítulo 2? Significa, mis hermanos, la negligencia espiritual. Cuando no atendemos, cuando no atesoramos en nuestro corazón, comenzamos nosotros a ser dejados, descuidados con nuestra vida espiritual. La indiferencia con lo que tratamos nuestra vida espiritual. En otras palabras, cuando dejamos de orar, dejas de leer, no pones en práctica la palabra de Dios, no atiendes al mensaje del Evangelio, nos deslizamos poco a poco, nos vamos alejando como un barco a la deriva. Por eso en el versículo 3, el autor dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mi hermano, la palabra salvación en este texto no está hablando de la vida eterna. La palabra salvación en este texto se refiere al mensaje que te puede salvar. Y estos judíos, la audiencia original, ya habían escuchado el mensaje de salvación, pero lo estaban abandonando. Por eso es que el autor dice: ¿cómo escaparás si descuidas, si no estás atento al mensaje que te puede salvar? Es importante saber esto, mis hermanos. Tanto los verdaderos creyentes como los que estaban apostatando de la fe, ambos estaban atravesando las mismas persecuciones, las mismas circunstancias, pero unos perseveraban y otros se alejaban. El autor, vaya conmigo al capítulo 3, el autor, capítulo 3, versículo 12, vea lo que dice. Dice lo siguiente, el autor sigue hablando a este grupo de judíos, hermanos, en el capítulo 3 y 12, que parecían ser creyentes de verdad. Y mire lo que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, miren cada uno sus corazones. Le está hablando a estos hebreos, a la audiencia original. Cada uno mire su corazón, que en su corazón no haya corazón incrédulo, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermano, interioricen, vean sus corazones. Versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Mi hermano, lo que está diciendo el autor aquí en pocas palabras es: exhortémonos los unos a los otros. Animémonos los unos a los otros. Porque no sabemos quién está en peligro. Hay un dicho en mi país que dice: cara vemos y corazones no sabemos. Pero el Señor sí los conoce. Y por algo el Señor está permitiendo que escuchemos esta palabra. Y es lo que el autor le está diciendo: exhortémonos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy. Le está hablando a los judíos: exhórtense, anímense, porque hay alguien en peligro. No sabemos, pero exhórtense, anímense. Y es lo que el Señor nos llama el día de hoy, mis hermanos. En este versículo 13 nos dice que el endurecimiento del corazón, dice el versículo 13, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, el pecado engaña. El endurecimiento del corazón es por el engaño del pecado. El pecado engaña. Nadie puede decir: ay, es que yo sé que el pecado me está engañando, pero es que yo me estoy dejando engañar a propósito. Yo sé, no, mi hermano, nadie puede decir eso. Somos engañados cuando no nos damos cuenta. Y el efecto que eso produce es el endurecimiento del corazón. Por eso luego en el capítulo 4, versículo 6, dice: aquellos quienes primero se les fue anunciado la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Hermano, para que usted pueda entender esto, para los que conocen un poco la historia, ¿se recuerda aquella vez cuando Dios le dijo a Moisés: ve y espía la tierra de Canaán?
porque yo la entrego. Y ellos fueron y espiaron, y Josué y Caleb dijeron, Dios nos las va a entregar, pero el resto del pueblo decía que no. No creyeron a la palabra de Dios. Dios había anunciado, Dios había dicho, Dios había anunciado su mensaje de que la tierra prometida, la tierra de Canaán, la iban a heredar. Y se les anunció las promesas de Dios. A eso es lo que el autor está citando aquí. Aquellos primeros se les anunció, escucharon la palabra de Dios, oyeron la palabra de Dios, pero no entraron a causa de incredulidad, de desobediencia. La desobediencia también causó estragos y los marcó de manera que no entraron en la tierra prometida. Y por eso en el versículo 7 les dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. El autor le está hablando a estos judíos, porque ellos sabían bien la historia. Y le está diciendo a sí mismo, hermanos, que no les suceda a ustedes. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Asimismo, mis hermanos, muchas personas han escuchado las buenas nuevas del Evangelio, se les ha explicado, se les sigue anunciando y aún así son desobedientes a la palabra de Dios, cierran sus corazones. Pero Dios te dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, mi hermano, no lo endurezcas. Y Dios hoy, una vez más, un domingo más, nos está permitiendo escuchar su bendita y santa palabra. Amén. Por eso es que pasamos después en el capítulo 6, no lo busques, el capítulo 6, versículo 1, el autor le dice a los judíos, le dice, hermano, prosigamos a la madurez, prosigamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, sino maduremos. Hermano, y yo quiero hacer énfasis aquí con algo. Una inmadurez, escuche bien esto, una inmadurez predominante en una persona puede ser señal de alguien que no tiene vida espiritual con el Señor. Una inmadurez predominante en una persona que está en la iglesia, tiene tiempo en la iglesia, tiene años y no crece, no avanza, no madura. Aunque viene a la iglesia, no hay esa madurez, hermano. Es una señal, puede ser una señal de alguien que no tiene vida espiritual con el Señor. Por eso Hebreo nos exhorta y nos dice, animémonos, exhortémonos, porque no sabemos quién está en peligro. Aquí el autor les está hablando a un grupo, mi hermano, vea esto, le está hablando a un grupo que es junto al grupo de los salvos, pero que no son salvos. Y es lamentable, hermanos, pero se perderán. Y ojo, mi hermano, no estoy hablando aquí, quiero recalcar esto, no estoy hablando aquí de que si la salvación se pierde o no se pierde. No estoy hablando de ese punto, mi hermano, no estoy hablando de eso. En la carta de los Corintios, Pablo, 2 Corintios 13, 5, no lo busque, el apóstol Pablo dijo, hablándole a los corintios, la iglesia de ese momento, le está diciendo, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, examinémonos, examínense. Pablo también le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuida tu vida espiritual, le dice Pablo a Timoteo, cuídala. Lo que está en juego es demasiado grande, mi hermano. Ten cuidado de ti mismo. Y repito, mi hermano, nuevamente, no estoy hablando aquí de que si la salvación se pierde o no se pierde. Yo no estoy hablando de ese tema, mi hermano. No hay nada que usted pueda hacer para conservar su salvación. Dios murió en la cruz y si usted se arrepintió y le entregó su vida, usted es salvo, mi hermano. Pero yo no estoy hablando aquí de ese tema. Yo no estoy hablando aquí de que si la salvación se pierde o no se pierde. Yo lo que estoy diciendo, mi hermano, es que los verdaderos creyentes cultivan una vida espiritual y perseveran hasta el final. Eso es lo que yo estoy hablando aquí. Los verdaderos creyentes cultivan una vida espiritual. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Mis hermanos, el texto no nos está hablando de cualquier tipo de pecado. Aquí, el texto no nos está hablando de cualquier tipo de pecado.
Porque en un sentido, todo pecado es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque usted no le ponen una pistola en la cabeza, ¿verdad? Y le dicen, peca. Usted no. Usted peca porque lo hace voluntariamente. Aquí lo que nos está diciendo en el versículo 6, en el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, se está hablando de un pecado en específico. Y es el pecado de rebeldía, hermano, el pecado deliberado de rebeldía, es el pecado de incrédulos. Y lo peor no es eso, incrédulos que se creen creyentes. Incrédulos que se creen creyentes, vienen a la iglesia, están en la iglesia, algunos sirven a medias y cuando les sobra tiempo, incrédulos enamorados de sus pecados, pero que profesan fe, pero no se arrepienten de sus pecados. Personas que asisten a la iglesia, pero mantienen filosofías, argumentos en sus mentes. Ellos vienen, se sienten cómodos, escuchan el mensaje, pero bueno, ellos todavía mantienen filosofías, argumentos, teorías. No, es que hay cosas que no me convencen, hay cosas que no me cuadran, pero todo para no dar ese paso de fe, mis hermanos. Y lo peor es que se creen creyentes solo por venir a la iglesia. El autor está tomando prestado un lenguaje parecido al Antiguo Testamento para hablar de dos tipos de pecado. En Números capítulo 15, versículo 27 al 31, el autor nos habla de dos tipos de pecado. El que peca por yerro y el que peca por soberbia. ¿Cuál es la diferencia? El que peca por yerro es el que peca por inocencia, que no sabe. Y la Biblia dice en los versículos 28 y 29 que esta persona ofrece expiación y Dios perdona sus pecados. ¿Por qué? Porque pecó por yerro, por inocencia, sin saber. Pero en el versículo 30 dice que el que peca por soberbia, ¿qué significa eso? Es decir, mi hermano, aquel que peca por arrogancia, deliberadamente, con intención, teniendo conocimiento. Esa persona, en el versículo 30 dice, debe ser cortada, es decir, muerta. Ahora, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento nos muestra este ejemplo de cómo tratar con estos dos tipos de pecados? ¿Por qué? Porque uno es por ignorancia, hermano, y el otro es porque lo hace conscientemente, aún teniendo conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el motivo? Versículo 31 dice, por tener en poco la palabra de Jehová. Ese es el motivo de la muerte en el Antiguo Testamento, por tener en poco la palabra de Jehová. Note que el versículo 27 habla de una, en el versículo 27 del libro de Números habla de una persona que peca por yerro, pero vea cómo Dios trata estos dos tipos de pecados, mis hermanos. En el versículo 26 que acabamos de leer, no nos dice que esta persona no tiene poco conocimiento del Evangelio. Al contrario, la Biblia nos está enseñando que esta persona conoce bien el Evangelio, ha escuchado la palabra de Dios. Se le ha explicado, hermano. Esta persona testifica haber abrazado y creído en el Evangelio. Él declara creer en Dios, pero no vive el Evangelio. Han entendido la verdad, pero aún así resisten la verdad. Y para esas personas, dice el versículo 26, no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Qué quiere decir la Biblia con que no queda más sacrificio por los pecados? Lo que no está diciendo aquí es que la sangre de Cristo no cubre todo pecado. Todos sabemos que la sangre de Cristo cubre todo pecado. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Lo que está diciendo el autor aquí, hermano, es que la persona que desafía y rechaza a Cristo de esta manera, conociendo, oyendo, explicándosele, sabe y rechaza a Cristo de esta manera, volviéndose atrás, ya no puede hacerse nada por Él. Dios no va a suplir otro sacrificio por encima de Cristo. Dios no va a suplir otra sangre más sublime que la de Cristo. No hay nadie más grande o una sangre más grande que la de Cristo. No hay, por lo tanto, no hay otro sacrificio, solamente hay ese. No queda más sacrificio por los pecados. El único es Él, y si lo rechaza, ya no hay esperanza. Eso es lo que está diciendo el autor acá. Y es lo que le está diciendo a los hebreos, hermano. Imagínese usted y yo por un momento, trasladémonos en la máquina del tiempo y usted sentado allá en esa casa, allá junto a los hebreos, y que todos estén escuchando esta carta, hermano. Imaginémonos por un momento, ¿qué pensaría usted? En lugar de sacrificio, el versículo 27 dice,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis hermanos, no dice aquí en el versículo 27 que le espera un juicio. Imagínense lo horrendo que es, lo que deparará a esta persona, que no hay otra palabra más fea para describir lo horrible que será ese momento, que el Espíritu Santo ha permitido que se plasme. Horrenda expectación de juicio es lo que le espera. Y no dice solamente horrenda expectación de juicio, sino de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El autor está diciendo, mis hermanos, que hay personas que tuvieron un conocimiento claro de las Escrituras, escucharon el mensaje, se les enseñó y aún así rechazaron a Cristo, rechazaron a Dios, rechazaron su palabra, vivieron como quisieron y a pesar del conocimiento que tenían. Qué terrible es tornarse en enemigo de Dios, hermano. La audiencia original, hermano, habían abrazado la palabra de Dios. En el capítulo 6 dice que fueron iluminados por la palabra. Dice que ellos conocían la doctrina del bautismo, conocían la doctrina del arrepentimiento, conocían el juicio venidero, conocían la palabra, gustaron del don celestial, tenían un conocimiento y muchos habían escuchado, pero aún así se estaban alejando, hermano. Todo el que permanezca como adversario de Dios, hermano, sufrirá las consecuencias. Mis hermanos, y allí estaban todos. Allí estaban todos. Dios no dijo, salgan los verdaderos creyentes, los buenos creyentes y quédense los demás. No, ahí estaban todos. Todos, el trigo y la cizaña. Ahí estaban todos, escuchando. Y es bueno, mi hermano, que todos nosotros escuchemos esto y lo guardemos, estas verdades en nuestros corazones. Tenían que escuchar esto, la iglesia tenía que escuchar esto, hermanos, todos tenemos que escuchar esto. Versículo 28, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. El autor vuelve a ilustrar la apostasía como lo ha hecho anteriormente, usando el Antiguo Testamento. El autor le está diciendo a los hebreos, miren mis hermanos hebreos, si Dios fue celoso con la Torá, con el antiguo pacto, y el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 moría, si Dios es celoso con eso, ahora Dios en este nuevo pacto que es más excelente, es mucho más celoso. Es mucho más celoso, es lo que le está diciendo a los hebreos, mi hermano, y entienda esto, los hebreos no es como usted y yo, mi hermano. Usted y yo ahora podemos entender que Cristo es Dios, ¿cierto? Creemos con todo nuestro corazón que Él vino a salvarnos y sabemos que no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo. Pero los judíos de la época, mi hermano, ellos no podían entender, ellos no podían relacionar. Como ellos toda la vida, de generaciones en generaciones, veían el templo, el sacrificio, el derramamiento de sangre, un sumo sacerdote, era lo que estaban acostumbrados a ver. Ellos no podían entender cómo Cristo, un simple carpintero, ahí bueno, ya he creído, pero cómo Él es superior a los sacrificios, cómo Él es superior al templo. Ellos no podían entender eso. El Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto, mis hermanos, pero Él es más celoso con este nuevo pacto porque es superior y más excelente. ¿Y sabes cuál es su mediador? Su Hijo, Cristo. Por eso Dios lo toma más en serio, hermano. La gente a veces piensa que vivir en este tiempo, como estamos bajo la gracia, nos permite conducirnos con un margen de descuido, de desobediencia, bueno, de rebeldía. Yo voy a la iglesia, me siento bien, me gusta, pero bueno, hay cosas que no estoy de acuerdo, no me convencen. ¿Ok? Podemos, digamos, tener cierta dejadez. Podemos, oye, es que somos seres humanos, bueno. Podemos tener licencia para el descuido, pero mis hermanos, esa forma de pensar está muy lejos de la verdad. A veces pensamos que no nos importa, que pensamos que a Dios no le importa cómo tratamos su palabra o el conocimiento que hemos escuchado, que hemos aprendido. Dios es celoso, mi hermano, no te equivoques, Dios es celoso. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia?
Y algunos toman este versículo, la palabra santificado, para referirse, bueno, si es santificado es creyente. A lo que le respondemos, no necesariamente. Porque la palabra santificado, mis hermanos, puede hablar de alguien que estaba considerado como el grupo de los verdaderamente santificados, estaba dentro de los separados del pecado, pero no estándolo realmente en su corazón. Lo veíamos muy bonito, muy presentable, muy todo, pero no estaba allí, ¿sabe? No estaba, mi hermano. El punto esencial, mi hermano, de este versículo es que el individuo se encuentra en una posición irremediable de apostasía. El que comete este tipo de apostasía, mi hermano, no tiene remedio, mi hermano. ¿Cómo escaparemos si descuidas una salvación tan grande? No hay forma de escapar, mi hermano. No hay forma, no hay manera, porque está despreciando el mensaje que lo puede salvar. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, lo dice el capítulo 3, el capítulo 4 también lo dice consecutivamente, lo expresa. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En pocas palabras, Dios ha determinado que este apóstata no será salvo. Pero ojo, no será salvo porque Dios lo ha determinado así, no, por la dureza de su corazón, porque escuchando el mensaje voluntariamente lo rechaza. Y era lo que estaba pasando con los judíos de la época. Mis hermanos, en el capítulo 6, versículo 8, dice que es imposible renovarlo para arrepentimiento, y ahora aquí en otras palabras está diciendo lo mismo. Horrenda expectación de juicio es lo que le espera a esta persona. La doctrina del infierno es horrorosa como se describe en las Escrituras. Por eso hay personas que no les gusta escuchar acerca del mensaje, de este tipo de mensaje, hermano. Prefieren pensar que el infierno es algo figurativo, imaginativo, prefieren no creerlo. Pero la Biblia nos enseña claramente de este lugar. ¿Y qué es lo que tenemos aquí, mi hermano? Aquí tenemos algo mucho peor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en Lucas capítulo 12, 47, 48 que el que sabe hacer la voluntad de Dios y no la hace, esa persona recibirá mayor condenación. ¿Qué tipo de condenación entonces recibirá aquella persona con este tipo de conocimiento, mi hermano? Ha escuchado el mensaje, sabe que debe arrepentirse, sabe que la salvación es por la fe en Cristo, sabe que debe entregarle su vida a Cristo. Esta persona tiene conocimiento básico, pero lo tiene, no tiene excusa. Y era lo que le estaba hablando a los judíos, que aparentemente muchos se veían sólidos, pero en su corazón no había una verdadera entrega y devoción. Se estaban volviendo, mis hermanos. El mismo versículo 29 nos dice que esta persona merece un castigo mayor. ¿Cuánto mayor pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Lo que este apóstata ha hecho, hermano, es equivalente a pisar la sangre, a pisar al Hijo de Dios bajo sus pies. Hay muchos aquí que somos extranjeros. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí somos extranjeros. No veo ni un español. Pero bueno, voy a poner ese ejemplo. Todos estamos aquí extranjeros. Imagínese usted, mi hermano, agarrando la bandera de España y usted pisándola. Hermano, mire, los nacionales se van a ofender. Se van a sentir mal. Se ofenden porque estás pisando una bandera de un país que te ha abierto las puertas y te ha ayudado. Hermano, la persona que comete este tipo de pecado, conociendo y rechazando, es como pisotear a su hijo. Dios lo ve así, es como pisotear a su hijo. Pero no se queda allí, dice que es como tener por inmunda, tener en poco la sangre del pacto. Todo lo que se viene hablando de los capítulos 5 al capítulo 10, que la sangre de Cristo es perfecta, Él es eternamente perfecto, el sumo sacerdote por excelencia, que por medio de la sangre de Él hay perdón de todos los pecados. Lo que se viene predicando esta persona al rechazarlo es tener por inmunda esa sangre, por inmundicia, y es lo que le está hablando a los hebreos, a los judíos, que se estaban volviendo, hermano. Estaban pisoteando, rechazando, teniendo por inmunda esa sangre, volviéndose a practicar el derramamiento de sangre a través de animales.
Y también dice el versículo 29 que equivale a ultrajar el Espíritu de gracia, a hacer frente al Espíritu de gracia. Y lo que me impacta es cómo el Espíritu Santo usa precisamente el contraste, cómo el autor contrasta y precisamente al Espíritu de gracia. Dice que esta persona afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué lo afrenta, mi hermano? Ciertamente al Espíritu de gracia, el que con su gracia rescata pecadores, el que con su gracia te convence de pecado, el que por su gracia expone pecadores a oír el Evangelio. Con alguien que actúa de esta manera, mi hermano, está ultrajando al Espíritu de gracia. El versículo 30 nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago. Es la cita, mi hermano. Esta cita está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, y es la misma cita que usó Jonathan Edwards en su famoso sermón, Pecadores en manos del Dios airado. Habla de un castigo preparado de antemano para los pecadores, un lenguaje que la Biblia usa especialmente cuando Dios está involucrado, mis hermanos, cuando Dios está involucrado en contra de la justicia y las persecuciones que se hace contra su pueblo. En Isaías capítulo 59, versículos 15 y 18 dice que Dios se viste de ropas de venganza y de indignación. ¿Para qué? Dios se viste de ropas de venganza y de indignación cuando los justos son encarcelados por su justicia. Dios actúa, Dios responde. Y lo que está diciendo aquí es lo mismo en el versículo 30. Él dijo, mía es la venganza. En otras palabras, el autor está diciendo, Dios va a responder. Dios va a dar el pago. La venganza está en su corazón. Mis hermanos, en este versículo 30, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Lo que el Señor está haciendo, en pocas palabras, es Dios señalando a esa persona. Dios señalando a esa persona que se atrevió a cometer ese tipo de apostasía. Luego de exhibir a esa persona, de decir lo que ha hecho, la forma en cómo trató al Evangelio, cómo trató al Espíritu de gracia, cómo trató a Cristo, cómo trató su palabra. Es como si el Padre dijera, a ese déjenmelo a mí. Yo pagaré personalmente. A ese déjenmelo a mí. Mía es la venganza. Hermanos queridos, cuando yo estudiaba este pasaje, les voy a abrir mi corazón. Cuando yo estudiaba este pasaje, yo sentía temor en mi corazón. Yo tenía miedo. Yo estaba en mi cuarto solo. Y yo tenía miedo. Yo escuchaba esto y tenía miedo. Hubo un momento en que cerré la Biblia. Y me salí del cuarto, pero tenía un miedo. Y me tomé un vaso de agua. Permiso. Me tomé un vaso de agua. Y ese día no la terminé. No terminé de leerla. La tomé al siguiente día. Y tenía mucho temor en mi corazón. Porque una cosa, mi hermano, es saber el mensaje y leerlo. Pero otra es cuando lo entiendes. Y es diferente. Y yo entendí este pasaje. Yo cuando estaba preparando mi estudio, yo decía, bueno, ¿qué voy a buscar? Y cuando estaba que vi este versículo, me brincó en los ojos y yo dije, bueno, voy a estudiarlo. De verdad, les abro mi corazón, yo no sabía de qué trataba. Pero bueno, yo dije, bueno, Señor, voy a ponerme a estudiar este pasaje y lo estudié y créanme, mi hermano, que aprendí mucho. Versículo 31 dice, queridos hermanos, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire, esta lección nos enseña a que no seas cristiano por la cantidad de versículos que te sepas. No eres cristiano por la cantidad de estudios que tengas, por tener la cabeza llena de verdades, de teología, de libros. No importa si tienes un conocimiento profundo o básico, no importa, mi hermano. Eso no importa si vives contrario a la verdad. Eso no importa. No importa cuántas veces hayas oído la verdad, hayas participado en estudios bíblicos, grupos de mujeres, grupos pequeños, ministerio de alabanza. No importa, no es tener la cabeza llena. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es eso, mi hermano, en eso consiste
es guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y es lo que el autor le está diciendo al hebreo. Estén atentos a lo que han oído, guárdenlo, hermano. Vean sus corazones, no sea que en vosotros haya corazón malo de incredulidad. Han oído, saben, conocen. Cada vez que leía, cada vez que estudiaba este pasaje, mis hermanos, cada vez que yo leía esta palabra y la estudiaba, y había momentos en que estaba yo practicando, ¿no? El sermón. Y me acordaba cada vez que decía esto en voz alta en mi casa, en mi cuarto, me acordaba de momentos, hermano, donde la tentación había venido a mi vida y yo había pecado, pequé. Me acordaba y sentía temor, hermano, porque yo tenía conocimiento, ¿sabe? Y lo primero que hice fue, Señor, perdóname. Perdóname porque, wow, uno falla. Pero ya que aprendí esto, hermano, ahora con más temor, ¿sabe? Pienso las cosas y le pido a Dios que me guarde. Y sentía mucho temor, hermano, momentos en donde si esa verdad bíblica la hubiera tenido yo en mi corazón, quizás hubiera evitado el pecado. Pisotearé así al Hijo de Dios. ¿Tomaré así en poco la sangre del pacto? ¿Cometeré afrenta al Espíritu de gracia? No, hermano, no hagamos eso. No hagamos eso, mi hermano. Recordemos siempre este pasaje. No deje que se te olvide fácilmente este pasaje, mi hermano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ya terminando, mis hermanos, ¿por qué les hablamos del Evangelio? ¿Por qué tanta insistencia de que vengas a la iglesia, de que participes, de que estés con los hermanos, de que sirvas en la iglesia? Hermano, porque queremos que vuestras almas sean salvadas por el Dios de misericordia. Y recuerde esto, hermano, estamos aquí, estamos todos aquí juntos, pero no sabemos quién está en peligro, hermano. No sabemos, hermano. Y era lo que pasaba con la audiencia original. Por eso es que el autor se dirige a un grupo, pero también a otro. Hermanos, ustedes ya conocen la verdad, pero aunque ya la conocen, esto nos expone seriamente a un grave peligro si menospreciamos y descuidamos su misericordia. Ustedes han escuchado la verdad, yo he escuchado la verdad, sabemos la verdad. Y si eres una persona que nos estás visitando hoy y acabas de escuchar la verdad, no tienes excusa, hermano. Pero no siempre todo es mala noticia, hermano. La Biblia dice, para los que no le han entregado su vida a Cristo, la Biblia dice que hay esperanza, mis hermanos. Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No es solamente que creas, es que conozcas a ese Dios y a ese Cristo. Y lo conoces a través de su palabra. En Juan capítulo 3, versículo 17 también nos dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. De manera que el Señor no quiere tu condenación, el Señor quiere que tú seas salvo. Y a los que tenemos tiempo en el Evangelio, que tenemos años en el Evangelio, también tenemos esperanza, hermano. Dios es tan bueno. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Mi hermano, creo que el día de hoy Dios nos ha hablado a todos, mis hermanos. Cada uno de nosotros reflexione en su corazón, cada uno de ustedes y mi persona, cada uno de los que estamos aquí, reflexionemos, mis hermanos, reflexionemos y sepamos que Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve y por algo Dios ha permitido que el día de hoy escuchemos este mensaje. Porque, como lo dije al principio, cara vemos, corazones no sabemos. Y si Dios ha permitido que hoy escuchemos este mensaje, es porque puede ser, espero que no, que alguien está en peligro. Amén. Amén. Dios les bendiga, mi hermano.
Amén. Gracias, hermano.